Hola, hola, hola. Ahora vamos a hablar de herramientas. Estas herramientas son como la extensión de nuestra manita, así que es muy importante que trates de mantener, de conseguir unas herramientas que te faciliten la vida. Yo sé que aquí, si ves esta imagen, vas a decir, oh, todo eso, pues no te preocupes. Estas obviamente son herramientas que yo tengo, no todas las utilizo con gran frecuencia, pero si te las quiero mostrar en su totalidad, vamos a empezar a hablar una a una o por lo menos las voy a clasificar para irte explicando para qué sirven. Bueno, y cuáles son realmente súper indispensables. Como te digo, como estas son las extensiones de nuestras manitas, pues tenemos que pensar en qué productos o qué creaciones son las que vamos a utilizar para saber cuáles son esas primeritas que debemos utilizar. Entonces, las herramientas las llamamos herramientas porque son nuestras, digamos, son la extensión de nuestra mano y no se queda en el producto, sino que nosotras nos quedamos con ellas y son las que vamos a utilizar en todas nuestras creaciones. ¿Listo? Una cosa son los materiales y otra cosa son las herramientas, que son las que estamos viendo en este momento. Entonces, por ejemplo, ves tijeras de varias clases, ves las pistolas de silicona, cortafrío, estas también son para cortar tela, las esponjitas, ganchos, enhebrador, para temas de pintura, pinceles, que pues a mí me fascina utilizar pintura en los proyectos, agujas si trabajas con máquina de coser, las tizas, el compás, palitos, reglas, la misma tabla que está aquí debajo también es súper importante, escuadra, algunos cortafríos si vas a utilizar alambre, cortapapel. Esta plancha de pelo que vas a decir, uy, pero esa plancha está ahí como colada, pues no, créeme que sí es importante y ya vamos a ver más adelante cuando veamos un tema de detalles, vamos a entender por qué es tan importante la plancha de pelo. Esta plancha también es chévere porque podemos jugar con el calor y someter el paño a calor para darle ciertas formas. Yo estoy investigando sobre eso porque pues estoy haciendo algunas pruebas con el material, te quiero contar. Pero bueno, la plancha es súper chévere también. Mm, y bueno, estos marcadorcitos, por ejemplo, marcadores para la tela que son borrables, también son muy buenos. Estos, la verdad, pues por ejemplo, yo no los había visto y los empecé a usar hace poco. Para el mantenimiento del paño, pues está afeitadora, el metro, que no nos puede faltar. Bueno, en fin, estas herramientas son muy importantes y te voy a ir contando una a una para qué sirven. De lo primero que vamos a hablar es de la tabla de corte. La tabla es importante. ¿Por qué? Porque esta tabla nos va a proteger las mesas de donde estemos trabajando. Por ejemplo, si tú estás trabajando en un comedor, pues qué bueno que, o mejor dicho, que tengas tu tabla, así que, o sea, donde te sientes, pues puedas trabajar con tu pistola de silicona, que puedas hacer cortes, que puedas tomar medidas. Bueno, esta tabla la utilizan mucho las personas que trabajan con tela y tienen que estar cortando. Pero para nosotros no es tanto para ese uso, pero sí para nosotros, o pues yo lo puedo decir que desde un comienzo, creo que un tema importante que hizo que como que yo sintiera que era un taller, era tener una base donde yo podía también tomar medidas, donde podría utilizar los ángulos. Por ejemplo, esta, que es tamaño A2, esta yo tenía una verde porque aquí en Colombia se consiguen principalmente verdes. Esta rosada la conseguí en Estados Unidos. La verdad me salió bastante costosa, pero pues yo moría por una tabla rosada porque pues yo veía y pero acá en Colombia no es posible conseguirla, así que la conseguí por Amazon. Me gusta porque tiene dos colores, entonces por este lado es moradita, por este lado está en centímetros, si te diste cuenta al otro lado estaba en pulgadas. Este es el tamaño A2, entonces aquí nos dan, digamos que en esta tabla viene como la referencia de A1, A2, A3, A4. La A1 es más grande aún, entonces pues si quieres comprar y tienes un buen mesón donde vas a trabajar, pues yo sí te recomendaría la A1 que es mucho más amplia. Este lado de la tabla también pues me gusta porque viene en centímetros. Aquí en Colombia trabajamos con centímetros principalmente, entonces también a uno le ayuda a tener una idea. Por ejemplo, cuando a mí me cotizan un muñeco, a mí me gusta ver la tabla
porque como que digo, bueno, de 30, entonces yo ya sé que de 30 centímetros, que es normalmente la medida de mis muñequitos, pues como que me hago una idea de cómo va a ser el muñeco en dimensiones para poder cotizar más fácilmente. Me gusta que tenga como los milímetros porque, pues, no sé, me parece que permite que las medidas las tomemos con mayor exactitud. Entonces, ojalá que cuando consigas una tabla tenga esta información, o sea, que venga como con estas medidas. El tema este, por ejemplo, yo creo que depende del tipo de tabla, porque no todas traen la misma información. Esta tabla pues tiene diferentes círculos de diferentes tamaños, que pues eso me parece chévere. La verdad, no la he usado mucho para eso. En realidad no entiendo tanto porque pues yo lo que he hecho algunas veces cuando he necesitado un círculo es calcarlo. Pero pues el morado tampoco da tanta luz como para poder calcarlo. Cuando hablemos de reglas, pues voy a hablar de esta, que pues me ha servido también cuando he necesitado círculos más grandes, pues tengo estos pequeños acá para calcar en papel, o si no, pues directamente con esta regleta. La tabla de corte a mí me parece como súper indispensable. Cuando cortemos tela con estos cortadores o pues nuestro fieltro, pues te vas a dar cuenta que también es muy buena porque vas a poder hacer los cortes sin dañar la mesa. Y otra cosa chévere de esto es que soporta calor, pero no mucho. Importantísimo que sepas que no puedes, por ejemplo, dejar la pistola de silicona, que se me acaba de caer, dejarla, digamos, esta no es la oficial mía, pero si tú tienes una pistola de silicona, digamos que es esta, y la dejas calentando ahí muchísimo tiempo, la tabla va a tener tendencia a soplarse. Entonces, súper resistente al calor tampoco es. Entonces es importante que tú contemples eso a la hora de utilizarla, ¿no? Por eso cuando hablemos de pistolas de silicona te contaré cuál es mi preferencia en pistolas de silicona porque muchas de ellas no traen este soporte. Entonces es preferible que le tengas un soporte o que compres una que tenga ese ganchito. Entonces, bueno, creo que en cuanto a materiales, todas vienen muy parecidas. Tienen como varias capas y eso las hace muy resistentes. Bueno, esta es una herramienta que para mí es súper importante, súper indispensable, así que cómprate una. Si haces muñequitos más pequeños, pues entonces en ese caso una A3 sería también una medida muy buena. Bueno, como te decía, las herramientas son una extensión de nuestras manitas. Y obviamente, como necesitamos darle forma al paño, pues las tijeras son muy importantes. Aquí te estoy mostrando diferentes tipos de tijeras, diferentes tamaños y diferentes usos que van a tener estas tijeras. Te recomiendo que si inicialmente digamos que estás intentando hasta ahora como probar y todo, pues te recomiendo unas tijeras multiusos que te sirvan para tanto para papel como para paño. Bueno, unas tijeras que sean como las puedes conseguir en cualquier papelería. Estas se llaman multiusos, entonces simplemente las encuentras así. Esas te van a servir, pero seguro que con el tiempo, cuando ya te super enamores del material, pues vas a querer tener unas especiales para tela. Bueno, las tijeras nunca las debes mezclar. Cuando te compras unas tijeras profesionales o que son más especializadas en tela, nunca las debes usar en papel. ¿Por qué? Porque se desafilan y no queremos eso, ¿cierto? Queremos tener unas buenas tijeras que se afilen porque si no tenemos unas buenas tijeras afiladas, pues van a deshilachar el fieltro. Por ejemplo, estas pues son feitas, hay algunas que ves aquí como feitas, pero pues porque las he usado mucho. Estas, por ejemplo, las tengo exclusivamente para papel. Y si te das cuenta, si digamos que yo tuviera estas y unas que tenga por ahí en casa y corto el material, pues mira que lo corta pues como súper feo, queda mordisqueado, me toca como hacerle como fuerza. Entonces date cuenta lo importante que son unas buenas tijeras. Estas, por ejemplo, en este grupito, estas dos son multiusos. Estas son de papel. Estas son mis tijeras, las que utilizo para cortar el paño. Jamás corto otro material con estas tijeras.
¿Cuál es la ventaja de estas o las ves un poco raras? Es porque tienen un resorte. Estas son ergonómicas y están diseñadas exclusivamente pues para que la manita no duela. Acuérdate que debemos hacer ejercicios para las manos, que aquí más adelante vamos a ver en este curso, pero te quiero decir y te quiero anticipar que seguramente las vas a querer conseguir porque yo, por ejemplo, corto todo el día materiales y no me duele la mano, ¿cierto? No me duele con el corte. Cuando yo empecé, pues utilizaba unas tijeras distintas, que son unas tijeras metálicas, y ahí sí ya terminaba de cortar durante el día y me cansaba muchísimo la mano. Entonces, tener unas buenas tijeras, importantísimo. Te voy a mostrar cómo funcionan estas tijeras. Mira qué chévere cómo cortan. Entonces, bueno, siempre pues a mí me gusta sostener el paño para cortar. Abrimos bien la tijera en el vértice y mira. Mira el corte tan lindo que tienen estas tijeras. La verdad es que son además súper duraderas. Yo las descubrí hace bastantes años y solo he tenido como dos tijeras. En realidad duran bastante. Y las que tenía antes fue porque se me cayeron al piso, así como de frente así, y las dañé. Pero pues la verdad duran bastante. Estas tijeras chiquitas a mí me encantan. Son de mis favoritas. Estas son nuevas, estas no las he probado tanto, pues las quise comprar porque se parecen a mis tijeras consentidas. Estas tijeritas chiquitas son muy chéveres porque son para cortar detalles. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el material. Y mira, cortan muy chévere. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cortar un circulito, por ejemplo, pequeñito, lo corto con estas tijeritas y pues son maravillosas. Esto lo logro con estas tijeritas. Estas, como te decía, pues las estoy estrenando. Me han gustado, digamos que me parece que tienen buen filo, así que creo que son de la misma familia de las tornasol y me parecen lindas. Importantísimo pues que revisen las tijeras antes de comprarlas porque no todas las tijeras chiquiticas cortan súper bien. Pero mira, uno como manualista siempre va a necesitar este tipo de tijeritas, así que cuando empieces a comprarte tijeras, estas también son muy chéveres y las encuentras en lugares donde vendan adornos. ¿Listo? Entonces también súper recomendadas. Estas tijeras son tijeras que cortan con forma. Por ejemplo, esta es de zigzag y esta es de ondas. Estas tijeras son un poco más pesadas, realmente es como para dar detalles. Por ejemplo, si tú vas a coser, a cortar, no sé, unas mediecitas para una muñeca, o si por ejemplo estás haciendo un librito y necesitas como una especie de que dé la sensación que es como pastico, o si por ejemplo vas a hacer los dientes de un monstruo o algo así, pues mira, esta es de zigzag, esta corta muy bonito también. Las mías, las tengo hace muchos años, entonces a veces digamos que no están, considero yo que no están tan afiladas como quisiera y no sé cómo afilarlas estas que tienen onditas, así que cuídalas mucho, trata de no cortar papel con ellas. Este es de ondas, esta está un poquito más desafilada. Si te das cuenta, uno se da cuenta que está desafilado porque salen como que corta y deja algunos pelitos, pero igual sigue manteniendo como las ondas. Entonces, bueno, uno puede hacer esto o simplemente con un encendedor, pues quemar esos pelitos y listo. Pero mira, estas tijeras también son muy chéveres. Hay unas que venden en las papelerías o inclusive en lugares de adornos que también tienen diferentes formas en zigzag y todo. Pero esas no cortan fieltro, entonces yo sí te recomiendo que cuando veas estas que son como más robustas, más pesadas y que tengan así como esta forma y que tengan así como este marquito negro, esas son las fuertes porque tú necesitas que tenga bastante fuerza para que corte el material y lo deje bien bonito. Aquí tengo unas tijeras
que te quiero contar que fueron una compra fallida y las quise tener aquí como ejemplo porque no quiero que caigas en el mismo error que yo caí. Yo vi estas tijeras por internet y me gustaron muchísimo, me parecieron lindas, decorativas, me imaginaba mis publicaciones. Bueno, cuando hablemos de marca vas a ver lo importante que es que en tus publicaciones aparezca tu taller, tus materiales y todo, ¿no? Estas tijeras, pues yo las compré pensando también como en la parte estética de mi taller y me pareció muy chévere. Pero resulta que cuando me llegaron, o sea, estas me llegaron de Medellín. Y yo llegué, pues la tuve que esperar, pagué mensajería, o sea, me salieron además carísimas. Y cuando llegué me llevé una gran decepción, porque las tijeras, además de ser pesadas y aunque son bonitas, pues el filo está bien, pues me imagino que por lo que son nuevas, entonces pues sí corta, digamos que tampoco súper guau, pero bueno, sí cortan. Pero resulta que aquí me talla mucho los dedos, me duelen mucho. Entonces, a lo que voy con esto y lo que quiero que te quede aquí como mensaje es que más allá de la estética, tienes que revisar que las tijeras realmente te funcionen para lo que tú haces. Estas, por ejemplo, pues ni me sirven para piezas grandes ni para detallitos. En realidad, pues fue una compra fallida que me dejé llevar solo por la estética. Así que, por ejemplo, estas son lindas en estética, pero realmente sí son útiles, son muy, muy útiles. ¿Listo? Entonces, importantísimo eso en las tijeras, por favor. Nunca combinar las tijeras de papel con las tijeras de fieltro. Bueno, aquí vamos a hablar de otro tipo de herramientas de corte que no son indispensables únicas para paño, pero pues igual las podemos utilizar para adornos o algunos otros materiales que también utilizamos para nuestras creaciones. Entonces, por ejemplo, está que bueno, que este es para cortar las hebras del hilo. Entonces, digamos que en vez de uno cuando termina de coser, entonces en vez de coger la tijera, pues esta, por ejemplo, es una buena herramienta. Estas las usan principalmente las chicas o las personas que trabajan en punto de cruz o bordados en general. Esta es una buena herramienta para eso. Pero pues si tienes tijeras, digamos que no es súper indispensable. El cortapapel, pues claramente, pues como lo usamos en el colegio o en la vida en general, pues si nosotros, por ejemplo, como nosotros vamos a necesitar manejar papel porque, pues, por lo menos en mi caso, cuando yo te enseñé a hacer los moldes en el segundo módulo, te vas a dar cuenta que el papel es un material muy importante para nosotros. Entonces, bueno, si prefieres cortar con el cortapapel y como ya tendrías una tablita, pues también el cortapapel podría ser una buena herramienta de corte. Te vas a dar cuenta más adelante que yo utilizo un alambre. Me gusta darle estabilidad a los muñecos con alambre o movimiento a los brazos. Entonces, si vamos a utilizar alambre, definitivamente es necesario unos cortafríos. Puedes usar uno que tengas de herramienta en casa. Entonces sería un cortador como este, pero pues como te digo, eso en caso de que sí efectivamente utilices el alambre como un material amigo. A mí me gusta mucho utilizarlo. Proyecto, por ejemplo, si vas a hacer accesorios para el pelo, bueno, algunas cositas que te puedas inventar, o que si vas a hacer accesorios de mujer, de pronto utilices estas herramientas que sirven, bueno, para trabajar también este tipo de alambres, o si por ejemplo vas a combinar, no sé, accesorios hay un hilo de plata que puedes utilizar también con estas herramientas. Con estas herramientas no se puede cortar un alambre tan grueso, entonces por eso estoy haciendo la diferencia entre estas herramientas para este tipo de alambritos que no tienen tanta fuerza, que son muy suaves, que de hecho los puedes manipular con la mano. Y ya pues el grueso, que ya pues, lo tienes que utilizar eso ya con un cortafrío mucho más fuerte. Las herramientas que ves acá pues son para cortar tela. Se usa principalmente las personas que trabajan en patchwork. Sin embargo, nosotros por ejemplo a veces necesitamos cortar en línea recta.
Y la tabla aquí es donde es maravillosa. Entonces, por ejemplo, si tú vas a cortar un material así, entonces lo puedes alinear con esta línea acá o esta línea acá, por ejemplo. Usas una reglita, ojalá metálica, que ya vamos a hablar de las reglas. Con estas herramientas tienes que tener cuidado. Esta se llama la Rotary Cutter, ¿listo? Tienes que tener cuidado porque tienen bastante filo, por eso tienen aquí una seguridad. Entonces, por ejemplo, hay unos paños entre más grueso, pues yo te recomiendo pasar la herramienta 2 veces. Tienes que poner el dedito aquí, empujas, haces fuerza y cortas. Entonces, a veces pasa esto, que no corta completamente, pues obviamente también dependiendo del filo del filo de la cuchillita y listo. Aquí te puede pasar esto es súper normal que pase. Entonces tú simplemente con las tijeritas pues retiras estos pelitos y ya. Ideal cuando vayas a hacer, digamos, muchos cuadritos o cuando vayas a cortar piezas de paño, ideal, 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 porque mira cómo queda de chévere, queda súper recto. Y pues la tabla nos ayuda obviamente a jugar con eso. Si necesitas algo de ángulos, pues ya puedes aprovechar los ángulos de la tabla. La encuentras en varios tamaños, que es lo chévere que le venden los repuestos. Entonces, por ejemplo, si tú ya ves que te está pasando mucho esto, entonces simplemente destornillas acá, sacas la cuchillita, pones la nueva, atornillas nuevamente, aseguras y listo. Bueno, importantísimo siempre ponerle seguro para que no te vayas a cortar. Aquí vamos a hablar de unos amiguitos y amiguitas muy importantes para nosotras las manualistas, que son las agujas y los alfileres. Entonces uno diría, bueno, las agujas y los alfileres, pero realmente tiene mucho que ver lo que vayamos a hacer y el uso que le vamos a dar a cada una. Entonces, por ejemplo, volvemos al tema del diseño. Hay unos diseños que son muy hermosos. Por ejemplo, mira estos alfileres. Vamos a empezar con los alfileres. Mira estos alfileres de fruticas tan hermosos. Son bellísimos, ¿cierto? El diseño espectacular. De hecho, estos son solo algunos de los que tengo. Son muy bellos, pero tienen un gran defecto y es que son muy gruesos estos alfileres. Entonces, a veces es difícil traspasar el material. Mira, si ves, fue difícil atravesarlo y cuando lo retiro, pues a veces dejan huecos muy grandes. Entonces, pues en realidad pues no sé, a mí personalmente me ha parecido que no es muy útil, la cabecita es muy grande, entonces no sé, me parece que son muy hermosos, que te sirven como algo decorativo si vas a tomar algunas fotos de tu taller, pero no son los mejores. Estos son ya más planitos, estos corazones, pero igual pasa lo mismo, son bastante gruesos. Entonces, si tú vas a utilizar una pieza grande, pues dale, lo puedes hacer, pero tampoco son los mejores. Este, por ejemplo, está un poco chueco, pero también es gruesísimo, si te das cuenta. Entonces, aunque este material soporta, digamos que tampoco se va a deshilachar o algo así, pero pues en realidad si puedes conseguir unos más delgaditos en el mercado, ¿por qué no? La verdad, mucho mejor que consigas algo delgadito. Por ejemplo, en nuestros kits, nosotros enviamos normalmente estos, que aunque son los más tradicionales, realmente me gustan mucho. Esta cabecita me gusta mucho. Están pequeños, están delgaditos, entonces pues la verdad es que me gusta bastante. Yo uso mucho moldes pasados, o sea, uso mucho el molde que pasa al papel. Ya te voy a mostrar un ejemplo, aprovechando que estamos aquí. Por ejemplo, haz de cuenta que este es mi molde. Entonces a mí me gusta poner el papel y me gusta atravesar la aguja. Las agujas delgaditas me gustan porque permiten atravesar el papel fácilmente y así pues pasarlo al paño. Esto pasa normalmente cuando son piezas grandes. Me gusta poner un alfiler en la mitad y así no se mueve y yo así puedo irme por alrededor y cortar el paño con la misma forma del papel. ¿Listo? Entonces pues tienes que pensar, como siempre lo he dicho, dependiendo del uso que vayas a tener.
Últimamente he descubierto estos alfileres que me han gustado muchísimo. Son muy delgados, son planos, son baratos. Mira, entonces me gusta porque son largos, pero además son delgados. Además aquí, por ejemplo, si tú vas a trabajar con máquina de coser, pues perfectamente puedes pasar por la máquina y no vas a tener que estarla quitando. Ya vamos a ver cuando veamos cosidas en máquina de coser a qué me refiero. Pero estos me han gustado bastante y además me parece que vienen con diseños lindos, ¿no te parece? Bueno, ahora vamos a hablar de las agujas que son las que utilizamos obviamente para coser. Aquí voy a hablar de tres tipos de agujas, pero digamos que aquí tiene mucho que ver como la cabeza o el ojal. A mí me gusta mucho que el ojal sea grande, ¿cierto? Lo bueno es que como nuestro material permite que atravesemos pues la aguja, esta ya es muy grande, ya les voy a explicar, esta ya es muy grande, entonces esta ya deja hueco, entonces tampoco me gusta tanto. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las agujas, ¿cierto? Estas son las que yo más utilizo. Obviamente en el mercado vas a encontrar de diferentes tamaños, inclusive unas que tienen ojales grandísimos, pero yo pienso que digamos que estas son las más indispensables. Estas me gustan porque pues digamos que puedo hacer diferentes proyectos y acuérdate que en mi caso pues yo soy muy versátil y me parece que estas son como las básicas. Esta grandota que ves acá pues yo no la utilizo para hacer puntadas, pero sí me gusta, por ejemplo, esta cuerda que la utilizo digamos en los móviles o los hilos gruesos o si voy a hacer con lana pues puedo utilizar esta. Entonces, a mí me gusta mucho cuando voy a utilizar, digamos, para enhebrar, como soy cieguita, entonces utilizamos el enhebrador, por ejemplo, en este caso, pasamos este hilo y listo. Mira, entonces, por ejemplo, para hilos que ya son más gruesos, entonces definitivamente necesitamos una con ojal grande. Esta sobre todo para atravesar pompones. Casi con el paño no me gusta porque vuelvo y digo que no me gusta que sea tan gruesa, pero me gusta pues trabajarla con hilos así gruesitos. ¿Listo? Por ejemplo, este es el hilo, que ya vamos a hablar de los hilos, pero voy a mostrar este hilo que es con el que bordo, con el que hago las boquitas y todo. Si quiero que la boquita quede gruesa, pues voy a utilizar las 6 hebras. Entonces, por ejemplo, aquí al enhebrar, pues me gusta este cabezal, me gusta que el ojal sea grande porque puedo utilizar, digamos, hilos gruesos, como te das cuenta. No es tan grueso como este, pero este sí hilo es gruesito. Entonces, por eso me gusta este, me parece que es más estandarizado. Si utilizo uno ya más pequeño, pues ya me va a ser más difícil enhebrar. Yo normalmente uso 3 hebras cuando utilizo estos hilos de madeja. Entonces, bueno, en este caso esta, si no estoy mal, al mercado se llama como la número 1, ¿cierto? Entonces el ojal es grandecito. Utilizo también unos ojales más pequeñitos, pero digamos que no es tanto por el ojal, sino por la cabeza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando trabajo con pedrería, digamos que le voy a poner un detalle de un collarcito a una muñequita, entonces tenemos nuestra aguja de cabecita pequeña y primero reviso que pase por la piedra, ¿cierto? Y este tipo de cabecitas me gusta porque pienso que, pues, digamos que me sirve para la cantidad de piedritas que tengo, para los tamaños que tengo, me parece que sirve. Entonces, siempre que quieras ver si te sirve la aguja, pues tienes que pasarla así y listo, dependiendo obviamente de las joyitas que vayas a utilizar. Hablando de de agujas y alfileres, pues estos alfileres niquelados también los uso, sobre todo cuando trabajo con proyectos a máquina de coser, pues me gusta unir las piezas, sobre todo cuando trabajo, a veces cuando combino el fieltro con la tela tejida. Estos ganchitos que ven acá
de madera son súper útiles porque, por ejemplo, si vamos a hacer, no sé, si vamos a coser o necesito sostener dos piezas o, por ejemplo, estoy rellenando, vamos a ver más adelante, estoy rellenando y necesito cerrar las dos piezas, unir las dos piezas para poder terminar de coser. Entonces, por ejemplo, estos ganchos tenerlos son muy buenos porque siempre los van a sujetar los paños y pues me parece que no maltratan el material, entonces también te pueden servir mucho. Bueno, pues estas herramientas no pueden faltar: la escuadra, el metro. Esta es la que decías que es una reglilla para hacer círculos. Cuando yo, por ejemplo, necesito un círculo diferente a este, pues simplemente utilizo un compás. Esta regla metálica me gusta muchísimo, como lo pudiste ver ahorita que corté un pedazo de fieltro para mostrarte el cortapizza, pues porque me gusta que sea larga, porque también me da como a lo alto de la tabla y pues porque además el cortafrío, como el cortapizza, como tiene tanto filo, pues y esta es ancha, entonces digamos que no se sale, porque normalmente cuando cortamos con estas plásticas, pues sí se alcanza a montar un poco y terminamos como cortando un pedacito de regla. Bueno, el metro definitivamente, pues como buenas modistas, como vamos a hacer vestiditos, vamos a tomar medidas, entonces definitivamente tienes que tener un metro, es muy importante. Te voy a hablar de estos marcadores que son bastante interesantes, también estos esferos y de la tiza. Bueno, entonces yo tengo que confesar que la verdad yo no los utilizaba, los empecé a utilizar hasta hace muy poco tiempo, porque como te comentaba, a mí me gustan mucho los moldes de papel, me gusta atravesar la aguja, de hecho así trabajaba y así enseñaba en mis kits y bueno, realmente esa es una práctica que hago mucho porque no me gusta marcar el paño, no me gusta, o sea, hay algo psicológico en mí que no me deja marcarlo, pero empecé a descubrir estas herramientas que me parece que son interesantes y pues que debes probarlas también. Aquí vas a ver una tiza, que es la tiza de modistería tradicional. Esta pues la puedes usar principalmente para paños oscuros, ya que estos marcadores pues no son de paños para paños oscuros, a menos que utilices uno de color blanco, que encuentres como un marcador de paño blanco. Estos que tengo acá son dos marcadores que son dos estilos distintos a los esferos. Aquí, por ejemplo, tenemos de dos marcas distintas. Vemos, por ejemplo, que este marca en morado y este marca en rosado. Bueno, digamos, ¿para qué puede ser útil? Que tú no quieras moldes, necesites una figura rápida, que seas como bueno con las figuritas, por ejemplo, si necesitas un corazón. Entonces, esta puede ser una buena alternativa. Por ejemplo, por eso dejé aquí la reglilla, porque por ejemplo, si tú pones aquí, necesitas un círculo rápidamente, entonces utilizas tu marcadorcito, puede ser este que marca como más fuerte, y ya te voy a mostrar cómo lo puedes borrar. Entonces, si tú necesitas la figura, pues la cortas. Si de pronto te arrepientes, simplemente la forma en la que tú puedes borrar un poco es pasarle como los deditos y eso poco a poco se va desvaneciendo, ¿listo? Si tú quieres mejorar, digamos, como que se borre mucho más rápido, pues con un poquito de agua simplemente tocas, tocas, tocas y se va desvaneciendo. Estos me parecieron mucho más chéveres, la verdad me gustaron bastante porque tú puedes marcar, por ejemplo, hacer figuras si necesitas un cuadrado, si necesitas un corazón, si, no sé, necesitas como una letra. Entonces tú puedes cortar y cuando ya hayas cortado o si ya definitivamente te arrepentiste de cortar, entonces mira tan chévere que borra. ¿Sí ves? Esta, por eso la teníamos, es la plancha de pelo. La estoy utilizando. Sé que hay unas planchas que son ya para manualistas, que son mucho más sencillas, que inclusive tienen menos calor. Pero pues yo estoy usando la que tengo en casa y simplemente le paso rápidamente. Obviamente no me quedo ahí presionando porque pues esto es un material sintético que se puede quemar. Entonces tienes que ser muy cuidadosa. Si vas a utilizar ese tipo de esferos, pues simplemente lo pasas y ya.
y eso pues ayuda a que el paño también quede como muy lisito. Este es otro que me parece a mí que marca con menos intensidad. Toca hacerle como reteñirlo varias veces, pero este también se va con el calor. Mira, parece magia, ¿ves? Solo con pasar un poquito de calor y ya, se va. Entonces, por ejemplo, vamos a usar la regleta. Si yo necesito la figurita, si tienes una regleta que te haga figuras, pues maravilloso. Entonces, digamos que yo necesito ese círculo. Corto el círculo. Y por supuesto, pues nos va a quedar manchado el fieltro. Nos queda manchado pues porque obviamente tenemos el esfero. Entonces ya teniendo la figura simplemente pasamos así y pasamos al otro lado y mira, ¡charán! Desapareció. ¿Sí ves? Súper interesante, súper chévere. La verdad estos están bastante interesantes, estos esferos. Estos pues el hecho que se demore más en secar pues no me gusta mucho, pero bueno, estos son los que digamos que son más comunes en los sitios de manualidades. Son estos porque también sirven para, para las telas tejidas. Pasa igual. Entonces, bueno, aquí te dejo las alternativas también para marcar el paño, para poder cortarlos. Las personas les encanta pasar los moldes al paño directamente y pues simplemente delinearlos con este tipo de herramientas. Entonces, piénsalo y si las puedes conseguir, maravilloso. Busca tu Mercado Libre, un Amazon y seguro que ahí las vas a conseguir. Bueno, te quiero hablar de las pistolas de silicona. Una característica importantísima que para mí debe tener una pistola de silicona es que tenga este soportico como en metálico, porque esto permite que la pistola se quede paradita así y cuando la vayamos a utilizar simplemente pues se guarda eso y listo, ahí la trabajamos. Bueno, esto es importante. Otra cosa súper importante, súper importante es que la boquilla sea larga, que veas que es aquí delgadita. En el mercado encuentras pistolas de silicona muy bonitas, unas rosaditas, unas verdes y todo, pero tienen la boquilla muy corta. Y realmente te vas a dar cuenta que tú necesitas que sea larga porque eso hace que o sea, permite que la silicona te llegue a lugares, digamos, a rinconcitos, por allá más escondidos. Entonces es muchísimo mejor. Por ejemplo, si tú vas a trabajar vas a pegar detalles pequeños, como por ejemplo este corazón, pues la boquilla chiquita te permite poner la silicona suficiente y que no salga muchísima silicona y tú puedas controlar muchísimo mejor la salida de la silicona. Digamos que lo negativo de esta pistola, que cuando yo la compré, yo vi este switch y no me fijé, y ese sí fue un error mío, que este switch fuera de prender y apagar, como si la tiene mi pistola viejita. Esta la utilicé por mucho tiempo, pero ya quise cambiar de pistola y una cosa de la que me encantaba era, bueno, tiene la boquilla, que a veces está toda negra, entonces tiene la boquilla, tenía el soporte metálico, pero además tenía esta opción de control. Entonces yo simplemente, tú sabes que a veces uno pega un poquito y se pone a coser o alguna cosa, después necesito traer la pistola de silicona caliente y nosotros pues nos da pereza ponernos a apagarla o a desconectarla. Entonces lo chévere de esto es que podías controlar ese tema de la temperatura. Aquí simplemente pues puedes tener una temperatura más alta, digamos, dos temperaturas, pero siempre está caliente desde que la tengas conectada. Entonces, tres cosas importantes: que tenga la boquilla en puntica, que tenga este soporte para que se quede paradita y que tenga este switch para prender y apagar, y así tú puedas ahorrar energía y pues tener control y no se te quede ahí, y obviamente te dure muchísimo más tu pistola porque no va a estar recargándose de calor. Hay un tema importante y pues para mí es importante y es la pintura. A mí me encanta jugar con la pintura, me parece que uno le puede dar como unos visos muy chéveres a, a los paños, me parece que uno le puede dar como una terminación chévere porque además nosotros hacemos principalmente objetos de decoración, muñequería de decoración. Entonces digamos que por ese lado
nos gusta trabajar con la pintura, ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de materiales, pero lo que te quiero mostrar aquí es que herramientas que vamos a necesitar para aplicar este material son las esponjitas, el palito de pincho es súper importante. Existe también esta herramienta que es para hacer punticos de diferentes tamaños. Se utiliza principalmente cuando las chicas hacen pintura, la técnica puntillismo, y pinceles de diferentes tamaños, ¿cierto? Dependiendo de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer unas pestañitas con pintura, pues necesitamos un pincel que sea delgadito. Si por ejemplo vamos a necesitar hacer como unos bordecitos aquí, como un difuminado en el borde. Por ejemplo acá voy a hacer una pruebita. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a hacer como un bordeado así, como una difuminadita en el borde. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, el pincel es importante. Si, por ejemplo, tú, no sé, tienes un ojito y le quieres hacer como una especie, unas pestañitas así con pintura, pues entonces vamos a necesitar un pincel que tenga así la puntita y las cerdas así. Y bueno, así en general, si necesitas ya una línea más gruesa, hacer una figura así. Bueno, ahí lo que te quiero mostrar es que realmente los pinceles también puedes tener de diferentes tamaños dependiendo de lo que vayas a necesitar. Aquí viene un tema importante y es esta herramientita, por ejemplo, si necesitamos hacer puntos. Entonces mira, qué chévere. La pintura, pues te anticipo que puedes utilizar pintura acrílica o pintura textil. Y ahí pues puedes hacer puntos de diferentes tamaños. Si ya necesitas algo más grueso, entonces chévere porque te quedan como los punticos. Entonces esta herramienta es también muy chévere. Si no tienes esa herramienta, pues puedes utilizar un palito de pincho, que es un palito de pincho de cocina. Y también, por ejemplo, untas la colita. O si quieres ya un puntico más fino, pues usas esta puntita así. Mira, si te das cuenta, estas herramientas son súper chéveres. Si por ejemplo ya quieres como un efecto dependiendo obviamente de lo que vayas a hacer, ¿no? Pero la espuma también es interesante porque puedes dar un sombreado. Esto yo lo explicaba en el live de Luca. Date cuenta con la espumita cómo puedes hacer un sombreado. Esto, por ejemplo, cuando trabajas con animalitos, date cuenta lo interesante que queda. Puedes usar una esponjita así o herramientas como estas que vienen también en el mercado donde venden los pinceles, encuentras de estas herramientas, ¿listo? Entonces también las puedes contemplar dependiendo como de lo que quieras hacer. Ahí te dejo la inquietud. Tú ves que yo tenía por ahí como una afeitadora y bueno, te voy a contar para qué sirve la afeitadora. La afeitadora la vamos a analizar o la vamos a utilizar principalmente cuando hablemos de mantenimiento del paño, pero pues ¿para qué sirve? Pues para quitar moticas. Básicamente esa es la función. Entonces simplemente lo que hacemos es pasarla así suavemente por la superficie y esto va a retirar, digamos, las moticas. En este caso, pues este fieltro no tiene moticas, pero date cuenta que nomás pasándola ya generamos como una lanita, que sería la que se utilizaría, por ejemplo, en las técnicas de felting, ¿cierto? Que hacen figuras súper hermosas con una lanita así, con unas fibritas así. Entonces date cuenta que con la afeitadora puedes sacar estas fibras. Y pues se usa principalmente para el mantenimiento. Cuando ya nuestros muñequitos de pronto los han rozado mucho, han tenido mucho contacto, entonces eso va a tener tendencia a que se le genere moticas y pues aquí con esto podemos hacer la limpieza genialmente. Y listo, hasta aquí llegamos con todo el tema de herramientas. Espero que hayas disfrutado mucho, que hayas visto cuáles realmente te sirven dependiendo de lo que vayas a hacer.
Cómprate inicialmente las más necesarias, importantísimo, tener unas buenas tijeras, tener unas tijeras grandes, pequeñas, para papel, para tela, algunas reglas que te van a servir muchísimo y listo, creo que eso es como lo más indispensable, además de la pistola de silicona en caso de que vayas a usar silicona caliente. Entonces ya pasaremos a hablar de cuáles son los materiales que vamos a utilizar en este bello arte.